Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, los peques también, siempre bienvenidos y bienvenidas también los peques. Bien, en representación de Anaís, que la tenemos aquí, la presidenta de la Asociación de la Federación Nacional de Grupos de Apoyo, que han organizado junto a la Asamblea esta charla, os presento a los que tengo a mi izquierda. En primer lugar, a Caridad Martínez Hernández. Ella es la concejala de mujer aquí en la ciudad de Elche, a la que agradecemos muchísimo y traslado el agradecimiento por parte de Anaís, el trabajo conjunto que desde el primer día está elaborando en pro de los derechos de las mujeres que queremos amamantar y de los cuidados relacionados con la crianza respetuosa. Por lo tanto, muchas gracias, Ana Caridad, por siempre prestarte a estos eventos, ¿no? Y ayudarnos tanto. Creo que te dejo la palabra a ti para que comencemos. Buenos días. ¿Se me oye bien? Yo grito más. Bueno, por mi parte, gracias a Fedalma y a la Mamá de Elche por la invitación. Sabéis que yo siempre que puedo me gusta estar en estas cosas porque creo que siempre se aprende. Yo voy a ser muy breve porque no quiero retrasar mucho ya la ponencia, que seguro que va a estar muy interesante. Solamente quería darles la bienvenida a Elche. Espero que desde todos los puntos de España que han venido, que disfruten de la estancia en nuestra ciudad. Para nosotros estupenda ciudad y muy bonita, que vayan descubriendo los diferentes rincones y el ambiente navideño que tenemos aquí. Desde el Ayuntamiento de Elche, desde luego, nos gusta apoyar estas charlas, estas iniciativas, estas convivencias, estos congresos, porque entendemos que la lactancia materna pues es una parte fundamental de la vida de los bebés y de la vida de las parejas y sobre todo de las madres, porque ¿qué hay más natural que dar de mamar a nuestros hijos cuando nacen, ¿no? Creo que eso no hace falta casi ni enseñarlo, a pesar de que ahora ha evolucionado todo mucho y es así. Y nada, yo felicitarlas a Fedalma y a la Mamá de Elche por la labor que realizan. Creo que es importante que algo tan bonito no se... a veces se criminalice de alguna forma, como que fuera algo que no es natural y que tengamos que tenerlo medio escondido en algunas ocasiones. Creo que no es la cuestión esa lo que tenemos que hacer. Tenemos que verlo como algo bonito, que es lo que es. Y además muy beneficioso para los bebés, aparte de la importancia que tiene para las madres lactantes. Y yo no me quiero enrollar más, así que voy a dejar al ponente, que es un entendido en la materia por lo que me están diciendo, José María, y así lo podemos escuchar y disfrutar de la charla. Gracias y bienvenidos. Bien, cuando Anaís me propuso presentar a Aparicio, pues además hacerlo en su momento ya me supuso un oh Dios mío, pero luego después hacerlo delante de tanto la Junta como las compañeras de Fedalma que quisieran estar todas aquí, hacerlo delante de Laura, de representante de Nodrisa, con el que tiene mucha afinidad, delante de otros profesionales sanitarios, con el aprecio que todo el mundo le tenemos al profesor Paricio. Yo llamo profesor porque fue profesor mío y ya no lo veo de otra manera. Evidentemente, bueno, pues quiero compartir con todos vosotros porque todos quisiéramos presentar, y delante de las mamás, de la Mamá de Elche y compañeras, pues todos quisiéramos presentar al doctor Paricio. Por lo tanto, gracias Anaís por la oportunidad, porque iba a ser en el Congreso Nacional, no fue así, por cuestiones de agenda y bueno, por fin ha sido y es de verdad todo un honor. Además, cuando yo iba a hacer la presentación, pues preparé pues me llevaba cerca de 3 folios, lo que gracias también a la compañera Eva, que me echó un cable para recopilar todo lo que había hecho el doctor Paricio por su carrera. Y claro,
lo ya que me dejó prácticamente en shock fue cuando le consulté a él cómo quería que le presentara y me dio un escaso, es decir, que las personas grandes, además si son humildes, pues son mucho más grandes aún, ¿verdad? Creo que eso es lo que principalmente quería resaltar en la presentación del doctor Paricio. José María Paricio Talayero es pediatra, doctor en medicina y diplomado en estadística y ciencias de la salud. Padre de 3 hijos y abuelo de 3 nietos. Fue jefe de servicio de pediatría durante 20 años en el Hospital Marina Alta de Denia. ¿Verdad? Todas las mamás ansiábamos saber qué pasaba en Denia hace 20 años, donde había un hospital maravilloso, donde pasaban cosas maravillosas y nosotras no nos lo podíamos creer. Este hospital había sido acreditado como Hospital IAN ya en el año 1999. Una proeza. Fue vocal también del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría durante 13 años. En 1997 ideó el concurso fotográfico Lactancia Materna del Hospital Marina Alta, concurso que hoy sigue en su 29 edición gracias al Grupo Norisa. En 2002 creó la página de compatibilidad de lactancia materna con medicamentos y otros productos, elactancia.org, que tanto apreciamos las madres, y en 2004 la página de arte y cultura de lactancia telasmos.org, que a quien no la conozca aún, cosa que puede ser raro, pues les aventuro a que podrán pasar un buen rato viendo cuestiones relacionadas con la cultura de lactancia realmente maravillosas, y donde quizá desde mi punto de vista más fácilmente se ve la pasión del doctor Paricio por la cultura y la lactancia, incluso la de su familia también. Ha colaborado en las guías de práctica clínica sobre atención al parto normal en 2010, la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en 2011 y la guía de práctica clínica sobre lactancia materna, que todas archiconocemos, en 2017, creada por el Ministerio de Sanidad de España. Tiene 58 trabajos científicos, esto créanme que lo importante es que 32 de ellos están referenciados en PubMed, es una locura, publicados en revistas médicas, todos estos que comento, y 18 capítulos de libros médicos, más 300 comunicaciones en congresos, y ha escrito 2 libros, que en breve espero que lo consiga equilibrar con sus 3 hijos y sus 3 nietos, ¿no? Estos libros son Tú eres la mejor madre del mundo y el libro de la lactancia que salió en 2020. Actualmente es asesor médico de la Liga Internacional de la Leche, coordina la página de lactancia, como hemos comentado, además telasmos.org y el grupo de apoyo de lactancia APILAM. Difícilmente después de esto pues uno puede hacerse una idea el trabajo arduo que es supuesto para él mantener el rigor científico con el que todas le reconocemos. Escucharle y leerle y consultar su página es todo un lujo y una suerte. Entre tanto, quizá aprovechado que intenta vender humo a precio de evidencia científica. Por lo tanto, muchísimas gracias, doctor Paricio, por atender a la llamada para estar aquí hoy en Elche. Y sin más, pues les dejo con el doctor Paricio. Bueno, muchas gracias por esa presentación, de verdad. En fin, me hago mayor, son muchos años y algo hay que hacer. Entonces, bueno, pues vas rellenando para no aburrirte. Estoy muy agradecido de que me hayáis invitado, estoy muy agradecido a Fedalma, que siempre me ha tratado muy bien y me sigue tratando bien, y estoy agradecido que me hayáis traído aquí a Elche y a la mamá de Elche también. Es para mí todo un lujo hablar delante de vosotras, porque no podéis saber lo que yo he aprendido de vosotras. O sea, no, has dicho lo de vendedor de humo. Yo a veces me creo vendedor de humo porque digo, no sé, yo voy escuchando y luego voy largando, pero tengo que escuchar primero lo que decís. Ayer mismo estuve un ratito con vosotras, con varias de vosotras, viendo la sala de lactancia móvil, pero sobre todo lo interesante para mí fue lo que hablabais, ¿no? Yo no dije nada, pero oí muchas cosas. Y de eso se aprende, ¿no? Está bien.
Bueno, creo que vamos tarde, pero no puedo... debo empezar contestando una pregunta que me hizo ayer Aurora, no la veo ahora por aquí, Aurora, diciéndome, pero ¿y tú qué hiciste para empezar con esto de la lactancia, ¿no? Y bueno, lo puedo decir muy brevemente porque si no, no daré la charla, pero es que sí que parte tiene que ver con lo que vamos a hablar después. Pues ha habido tres momentos, tres hitos por los cuales un hombre que no puede dar pecho, ¿no? Bueno, hoy día todo puede ser posible, pero no había dado pecho, ¿no? ¿Por qué me interesé por la lactancia? Pues el primer momento fue un momento de mucha juventud. Los de mi generación tuvimos los hijos muy jóvenes, a los 23 años yo ya era padre, ¿no? Y entonces el primer momento fue ver cómo la mamá de mis hijos, Cristín, que está por aquí, está ahí también, pues amamantaba a su niña y yo no tenía ni idea, yo ni siquiera había acabado medicina y no sabía nada de eso, no me habían enseñado nada de eso, pero era una cosa muy bonita y sorprendente para mí, simplemente, ¿no? Y ahí se quedó eso y además en un momento donde tampoco era normal dar pecho y menos del país donde ya venía también. Y bueno, se quedó ahí. Después, el segundo momento es una médico adjunto, una pediatra de la fe, que se llama Ana Muñoz Guillén, perdón, que era adjunta y pasaba la maternidad. También era neonatóloga y tenían que pasar de vez en cuando la maternidad. La maternidad en la fe, para los residentes que estábamos allí, para un montón de adjuntos, era como un castigo, era basurilla, ¿sabes? Os digo, de verdad, el concepto que había, ¿no? En la fe. Era mucho más interesante ir a cuidados intensivos, a la sala de lactantes gravemente enfermos, aprender técnicas muy, muy sofisticadas y ser un virguero técnicamente, que estar pasando una maternidad con niños sanos y con madres así. Entonces, normalmente la mayor parte de adjuntos pasaban la sala en 2 minutos, porque un recién nacido es pequeñito y en un momento te lo has ventilado. Lo cogíamos había allí unas cunas rotatorias, que era una especie de nido, pero estaban con la madre, lo cogíamos así, sin hablar con la madre, lo mirábamos, taca, 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 y por la misma ventanilla decíamos, señora, está bien, y seguíamos con el otro tal así. Y la mayor parte de residentes querían pasar con esos adjuntos que en 5 minutos se ventilaban la sala de maternidad. Y la doctora Guillén, nadie quería ir con ella. La doctora Muñoz Guillén, Ana Muñoz Guillén, no querían ir con ellos casi ninguno, porque a ella le costaba casi 1 hora pasar la sala, o lo que a otro adjunto le pasaba 5 o 10 minutos. ¿Por qué le costaba 1 hora? Pues porque ella primero entraba en la habitación, hablaba con la madre, se presentaba, ojo. Decía, soy la doctora Muñoz, y decía, y este es José María Aparicio, que es residente de pediatría. ¿Cómo está? Le preguntaba cómo estaba. ¿Le va todo bien? Tal, no sé qué. Bueno, pues mire, hemos venido, si le parece bien, hemos venido a ver a su bebé, a ver cómo está. ¿Quiere venir con nosotros? Y la señora, pues sí, vamos. Y entonces la señora se venía, y si la señora no podía venir al cuartucho de al lado, que había una mesa, pues ella lo exploraba delante de ella, en la cama. Y cuando acababa decía, está muy bien, muy bonito, tal, ¿qué le estás dando? ¿Qué le das? No le preguntaba, no decía ni pecho ni biberón, le decía, ¿cómo lo alimentas, la madre? Pues con pecho. ¿Y te va todo bien? Pues sí, pues no. Si no, ¿quieres que probemos? A ver, ¿cómo eso tal? Y claro, aquello eran visitas interminables. O sea, que yo duraba 1 hora y pico y la gente tenía que irse intensivos, ¿sabes? Así. Y bueno, pues aprendí de ella educación y de que las madres están interesadas en otras cosas que no son las técnicas maravillosas que sabemos dominar algunos, ¿no? Y me marcó mucho porque vi cómo amamantaban las madres, vi el cuidado exquisito de esta mujer, ¿no? Y luego el tercer momento es cuando ya soy médico adjunto de pediatría en un hospital y empiezo los hospitales, claro, los niños están enfermos y de esto va esta charla. Los niños se enferman y en el hospital yo me dedicaba a niños enfermos. He visto pocos niños sanos, siempre estaban enfermos, pero bueno, como se curan pronto también los veía sanos, ¿no? Pero yo observaba con mis compañeros, digo, aquí hay un sesgo, en los niños que yo manejo hay un sesgo. Me decían, ¿pero qué sesgo, Aparicio? Y yo digo, hombre, pues que ¿dónde están los de lactancia? Porque en el hospital no estaban los de lactancia.
no es una garantía total, pero evidentemente había muchos menos niños lactantes amamantados que niños de biberón que decíamos en esa época, ¿no? Allí teníamos fundamentalmente niños de biberón. Incluso cuando a veces ingresaban bastantes de lactancia, era porque he tenido la suerte de trabajar en una zona, la de Denia, donde las madres eran muy, muy dadoras de pecho. Eran unos porcentajes iniciales bárbaros, del 90% se ponían a dar pecho. Y entonces, a pesar de que muchos niños eran de pecho, ingresaban, claro que ingresan porque es simplemente una protección, pero a veces ingresan, pero ingresaban en proporción menos que los de biberón. Y por otra parte observábamos que se ponían buenos antes también, que estaban menos días los teníamos, que además les podíamos, por ejemplo, en una bronquiolitis, les podíamos amamantar, dar que la madre les diera pecho, mientras que a los niños de biberón no les podíamos dar biberón con una bronquiolitis porque se atragantaban, ¿no? Y todo eso me hizo reflexionar, digo, esto de la lactancia, y además veías las madres que tenían tanto interés, debe ser algo extraordinario. Y bueno, pues poco a poco, sin saber nada de lactancia, dije, habrá que estudiar. Con los compañeros empezamos a estudiar lactancia y aprendimos eso. Y esta última parte que os he contado, pues tiene que ver con lo que os voy a contar ahora, que es qué repercusiones tiene no amamantar y cuantísimo gasto tiene no amamantar, porque los niños efectivamente enferman mucho más. Esto me lo han presentado muy bien, muy bien. No tengo ningún conflicto de interés. Prácticamente todas las imágenes salen del concurso fotográfico que lleva Laura Pacheco, que está aquí presente también. Muchas gracias por venir. Del grupo Nodrisa y también de la página esta de Telasmos así. Es preciso empezar para ponernos en antecedentes. ¿Por qué gastan menos? ¿No? Bueno, pues que la lactancia materna tiene unas propiedades fundamentales. Es la base de la nutrición humana y asegura un crecimiento y un desarrollo óptimo, hasta tal punto que ya tenemos afortunadamente gráficas de crecimiento de peso de lactantes amamantados, cosa que no teníamos antes. Las de la Comunidad Valenciana están hechas con las gráficas de la OMS de lactantes amamantados. Y niños amamantados y no amamantados hay que referirlos a esas gráficas, no otras gráficas, no, los de biberón los pondremos en gráficas de biberón, no, eso no es lo normal. Lo normal son las gráficas de niños que son amamantados, ¿no? Proporciona un mejor estado de salud, y una cosa fundamental es que la lactancia materna es el eje fundamental del sistema inmunitario de los recién nacidos. Nacemos muy indefensos, nacemos con muy poquita defensa. De hecho, los recién nacidos se defienden muy mal de las infecciones. Jamás veréis que un recién nacido tenga anginas, porque tener anginas es defenderte algo. Cuando tienes anginas es que al microbio lo has localizado en la zona de las anginas. No, los recién nacidos cuando se infectan todo, porque no tienen defensas, cogen lo que llamamos una sepsis o sepsis meningitis porque están infectados de arriba abajo, ¿no? Entonces nacemos con un sistema inmunitario muy deficitario y gracias a la leche de sus madres se les va aportando una serie de defensas que van a conformar el sistema inmunitario posterior y que van a hacer que enfermen mucho menos, ¿no? Y luego, por otra parte, la lactancia materna es la base de un tipo especial de comunicación, no solo lo que aporta la leche, sino también lo que aporta la madre. La lactancia materna no es leche materna, es algo mucho más que la leche materna, ¿no? Entonces, un sistema infinito de comunicación, de hablar. A mí siempre me ha llamado la atención desde el primer momento que ves a los niños en un paritorio que te han llamado y tú no has tenido que hacer nada, que es lo más normal. Yo acabé acostumbrándome a decir, no, pónselo a la madre, ¿no? Que yo no tengo nada que hacer con este bebé. Pues me llamaba mucho la atención que a bebés que salen asustados de dentro de sus madres y lloran, bebés también que se ponen a mirar lo que hay por allí y dicen, madre mía, ¿qué es esto?, ¿no? Y no lloran. Esos son peligrosos, son un peligro sobre todo para los anestesistas, porque los anestesistas tienen tendencia a pegarles en las plantas de los pies. Y yo les digo, ¿pero qué hacer? ¿Por qué le pegas? Dice, porque no está llorando. Digo, ¿pero no ves que estaba mirando todo? ¿Así? Pues bueno, esos lactantitos recién nacidos, es sorprendente que puede que estén llorando, pero cuando los pones al lado de la mamá, muchos paran ya. Simplemente quizá escuchan su corazón otra vez, huelen, dice, esto huele igual que por dentro, ¿no? Pero sobre todo cuando la madre les dice algo, que yo nunca he logrado decir, porque es tan bajito lo que dicen que también me sabe mal poner la oreja allí, ¿no? Entonces ya se callan del todo, ¿no? Así. Y luego cuando amamantáis,
pues claro, estáis ahí a nada, a medio palmo, y estáis un rollo ahí, chucuchún, que no se sabe eso, pero eso es lo que se pone ahí, intercambio de numerosos mensajes, ¿no?, que constituyen la estimulación sensorial, ¿no? Y es que la leche materna, claro, tiene un montón de factores antiinfecciosos. El calostro tiene gramos y gramos de IgA, o sea, al día un recién nacido puede recibir hasta 4 gramos de IgA directamente, que es una inmunoglobulina que defiende de un montón de enfermedades que ha pasado la madre previamente. Es decir, una madre que haya pasado un catarro o esté pasando un catarro en ese momento, le va a pasar esas mismas defensas y el bebé o no va a agarrar el catarro o se va a curar antes, ¿no? Tiene factores de crecimiento, de maduración intestinal, inmunomoduladores, tiene prebióticos y probióticos que son absolutamente gratis, no son de los de cápsulas. Y además sirven, que los otros no está claro. Claro, habría que, pues para saber los gastos que vamos a tener por no amamantar, vamos a ver qué riesgos hay. Y los riesgos resumidos son estos 7, es un decálogo de 7, ¿no? Aumenta mucho la morbilidad infantil, es decir, el número de enfermedades infantiles aumenta muchísimo, la mortalidad, se mueren más los no amamantados, luego veremos en qué circunstancias. Hay mayor riesgo de enfermedades en la vida adulta y de enfermedades crónicas, tienen el desarrollo psicomotor y motor dificultado, pero una cosa que todo lo anterior más o menos lo sabemos, pero una cosa que nos costó de entender y que se empezó a hablar muy tarde, ya entrado este siglo, fue la disminución de morbimortalidad materna. O sea, las madres también tienen madres que amamantan tienen menos enfermedades y se mueren menos las que amamantan, ¿no? Y además suponen la mayor parte del gasto originado por no amamantar no es debido a los bebés, es debido a lo que pasan las madres, a las desgracias que les pasan a las madres, ¿no? Mayor coste económico en el que nos vamos a detener y luego un coste ambiental importante, ¿no? Ese aumento de la morbilidad de enfermedades, pues bueno, hay mayor riesgo de gastroenteritis, hay hasta 14 veces más posibilidad de que un lactante no amamantado enferme por una gastroenteritis que un lactante amamantado, ¿no? De todo tipo, bacterianas, víricas, de parásitos. Hay más de 6 veces riesgo de que agarren una infección respiratoria de cualquier tipo superior, bronquiolitis, neumonía. Los bebés no amamantados, mayor riesgo de otitis media, mayor riesgo de infecciones del tracto urinario. El riesgo directo de las fórmulas comerciales que tienen no se pueden esterilizar del todo, se las intentan, es un procesado de leche de vaca impresionante, lo liofilizan, lo secan, lo hidratan, lo vuelven a liofilizar, lo vuelven a deshidratar y tal, y en esas latas al final siempre hay microbios, hay microbios en cualquier parte, pues en las latas hay microbios, y lo esterilizan varias veces para matar todos los que pueden, pero hay unos que son muy resistentes al calor y a otras historias, ¿no?, que son los Cronobacter, que antes se llamaban Enterobacter sakazaki. Y estos no desaparecen, porque para hacerlos desaparecer habría que calentar de tal manera las latas estas que se destruirían las propiedades de la leche, con lo cual todo bote de leche tiene Enterobacter sakazaki como mínimo, ¿no? Y bueno, dices, no es un microbio muy agresivo, tal, pero bueno, pero puede ser muy peligroso para un niño que tenga alguna inmunodeficiencia, para un prematuro, o si preparas la leche mal, por ejemplo, si te dices, la preparo ahora, una agua más o menos calentita, la dejas un ratito, y esos Enterobacter sakazaki se crecen, y entonces tienes una buena proporción, y ha habido sepsis graves por Cronobacter sakazaki, ¿no? Y por supuesto, los lactantes no amamantados acaban teniendo más visitas médicas, consumen más fármacos, y acaban hospitalizados con más frecuencia, ¿no? La mortalidad infantil también es superior en lactantes no amamantados. Se mueren por diarreas terribles, se mueren por infecciones respiratorias y por otras causas, por ejemplo, prematuros o recién nacidos con alguna dificultad por enterocolitis necrotizante, por muerte súbita es más frecuente también, y por la propia infección de Cronobacter sakazaki cuando ataca a prematuros. Este aumento de la mortalidad infantil, luego lo veremos, todos pensamos en el tercer mundo, en el mundo expoliado, ¿no? El mundo este que hemos expoliado los países ricos, ¿no? Pero no. Ahí es donde desde luego es inaudito la cantidad de la proporción de niños que mueren por no ser amamantados, hasta tal punto que fijaros que en la pandemia que ha habido y que está a punto de cercenarse, la pandemia del VIH, la OMS tuvo que admitir como recomendación fundamental que los bebés
de países muy pobres, donde no estuvieran las cosas claras, más valía aunque de madres VIH, más valía que fueran amamantados, porque era mayor el riesgo de morir de desnutrición, de diarreas, de otras historias, que el riesgo del VIH. Ahí se mueren, de verdad. Ahí es facilísimo, encuentras un montón de trabajos y la mortalidad es bárbara, ¿no? Entonces, en los países desarrollados hemos logrado tal minimización de la muerte infantil, que os puedo decir como ejemplo pues que antiguamente, en la Edad Media y en el siglo XVIII, la mortalidad infantil, que es el número de bebés que no llegan a cumplir el primer año de vida respecto a cada 1000 que nacen, es decir, que si te dicen la mortalidad es de 300, quiere decir que de 1000 que nacieron, 300 no cumplieron el primer año de vida. Pues la mortalidad fue de 300 en tiempo de los romanos, en el Renacimiento, hasta el siglo XVIII más o menos. Bajó a 200 en el XIX y bajó a 100 en el siglo XX. Cuando yo empecé pediatría en los años 80, finales de 70-80, la mortalidad infantil en España era de 40. Y era un poquito más porque en ese tiempo no contábamos los mortinatos, pero bueno, 40. Y 40 quiere decir que yo he trabajado en hospitales comarcales donde nacían 1000, 1500 niños, y todos los años teníamos 40 niños muertos, 40 niños que se nos morían en el primer año de vida, ¿no? Cuando acabé, afortunadamente, la mortalidad infantil era de 3 de 1000, o sea que es una gracia, y además se considera que prácticamente es imposible quitarla, ¿no? Bueno, pues con una mortalidad de 3 sobre 1000 es muy difícil hacer cálculos de si realmente están amamantados o no están amamantados, si se mueren más o se mueren menos. Eso solo se lo puede hacer gente que maneje buenas estadísticas, grupos poblacionales inmensos, como puede ser en Estados Unidos, que dentro del lío que se llevan, pues hacen cosas bien también. Por ejemplo, la estadística la llevan muy bien y los Centers for Disease Control funcionan muy bien. Pues las estadísticas que tienen son sorprendentes. Han publicado ya en este siglo, a principios de siglo, en el 2006 más o menos, y luego en 2015 han repetido una estadística nacional global, y los títulos de los trabajos suelen ser exceso de mortalidad por lactancia materna subóptima, donde demuestran que los grupos no amamantados tienen mayor mortalidad que los no amamantados, pero para eso necesitan juntar 100.000, 200.000 niños, y ahí sí que se ve la diferencia, ¿no? Si no, no, es imposible. O sea, que se mueren también en nuestro país. Evidentemente, si vas ingresando más bronquiolitis de un lado, al final alguna se te muere, ¿sabes? Así. Tienen más riesgo de enfermedades crónicas, obesidad, sobrepeso, diabetes, ciertos tipos de cánceres y de leucemia son más frecuentes, y otros de la vida adulta como hipertensión, alergias, enfermedad intestinal inflamatoria y colesterol, y hasta había encontrado trabajos que discutían sobre la mayor longevidad, ¿no? No estaba aprobado, pero bueno, andaban por ahí. El desarrollo cognitivo y motor es algo bastante inquietante, ver que realmente hay un desarrollo cognitivo dificultado, ver que sistemáticamente las pruebas de coeficiente intelectual, que ya sé que en la psicología moderna son un poco detestadas, ¿no? Pero bueno, que es que acaban teniendo una media de 3 puntos menor, ¿no? Y que luego eso puede originar mucho gasto, porque alguien que tenga el CI de 120 o 115, da igual que tengas 112 que 115, pero cuando tienes 90 no da lo mismo tener 90 que 87, ¿sabes? Y entonces es una cosa así, hasta tal punto que, por ejemplo, así de memoria recuerdo, un trabajo, creo que es uno de los que cito ahí abajo, creo, no sé si es Horta o otro, que habla de que por cada mes de lactancia materna se puede incrementar entre 0,2 y 1 punto el coeficiente intelectual, ¿no? Así. Todo esto son medias, o sea que no os creáis que la que da pecho va a tener un hijo ingeniero aeronáutico hasta allá, y la que no da pecho va a ser un desastre y va a suspender las matemáticas y todo. O sea, es un promedio entre 1000 de que dan pecho y 1000 que no dan pecho, pasan estas cosas, así. Lo más interesante también, la morbimortalidad materna. Durante años simplemente nos limitamos a decir, claro, pues dar pecho pues contrae antes el útero, entonces hay menor hemorragia posparto, las que no dan pecho tienen más hemorragia posparto, les involuciona peor el útero, acaban teniendo la regla antes también, y acaban teniendo más anemia, ¿no? También así, y menos distanciamiento. Y ahí no nos quedábamos ahí. Pero luego empezaron a salir trabajos donde nos demostraban que había mayor riesgo de ciertos cánceres,
y mayor riesgo sobre todo cardiovascular, que eso es bastante impresionante. Es el riesgo cardiovascular el que acaba originando un gasto tremendo. Entre madres que no han amamantado acaban teniendo más problemas de hipertensión, infarto e ictus, ¿no? Y bueno, otras cosas como la recuperación del peso, remineralización ósea, riesgos de fractura de cadera, ¿no? Y vamos ya pues a ese mayor coste económico que lo vamos a desarrollar, y algún ratito es un poco aburrido lo que os voy a contar, ¿eh? Trataré de hacerlo lo mejor posible, porque meterse en economía cuando somos sanitarios es muy duro, es muy duro. Ahí lo vemos, que no tenemos formación en economía, nos cuesta mucho hablar de lactancia en términos económicos, dices, esto cómo se come, ¿no? Además, la investigación está muy poco desarrollada, apenas hay unos 200 trabajos que hablan de esto, con lo cual, por otra parte, para el que esté investigando, que esta mañana me he encontrado con una que me ha dicho que está haciendo ahora un trabajo de fin de carrera de esto, pues lo tiene mejor, porque solo tiene 200 para revisar y no 200.000, ¿no? Y sí que hay que recordar que fueron dos investigadores, este Levin de Estados Unidos y un tal Bitun, los que sentaron las bases para analizar todo esto del gasto y del coste, porque si no eres economista no lo haces bien. Y veréis los economistas cómo afinan, que dices, pero eso también se te ha ocurrido. Y dice, claro que se me ha ocurrido. Veréis cómo afinan hasta para mirar cuánto come una madre lactante. Y dice, pero es que comen más, ¿sabes? Y eso lo cuentan también, ¿sabes? Y nosotros no lo contaríamos, pero ellos lo cuentan, ¿no? Entonces, antes de pasar a analizar, os quería contar una serie de curiosidades o paradojas, ¿no? Que la lactancia, evidentemente, pues es un trabajo de mujer. Yo la considero un trabajo de mujer. Y sin embargo, siendo un trabajo de mujer desde el principio de los siglos, os ha estado fastidiando vuestra vida laboral, vuestra conciliación, vuestra vida familiar, tal como porque el mundo lo hemos organizado los hombres. Entonces, se siente. Tendréis que tomar otra decisión, decir, vamos a organizarlo esto de otra manera. Incluso el trabajo asalariado se inventó en los finales del 18 con la Revolución Industrial, unos horarios demenciales, ¿no? Al cual luego os habéis incorporado vosotras, y es un trabajo que no deja conciliar. Los hombres nos hemos perdido la crianza de nuestros hijos porque lo del trabajo, y claro, cuando habéis querido venir a este tipo de trabajo, pues tendríais que cambiar un poco las reglas, porque si no la cosa está muy mal, ¿no? Entonces eso interfiere. Esa imagen que os pongo ahí, os la pongo porque hace un par de años fuimos a visitar Eslovenia, y había una capillita del siglo XII, no muy grande, y por dentro era todo unos frescos que estaba realmente, para gente que no sabe leer, estaba toda la Biblia pintada ahí, toda la Biblia pintada, estaba todo lo que es el Génesis, la creación, la expulsión del paraíso, que es una de las imágenes, ¿no? Y ahí se ve a Dios expulsándolos del paraíso, a Adán y a Eva, porque habían hecho mal. Por supuesto, la mujer es la que lo hizo mal también. Ahí empieza la cosa. Y entonces me llamó mucho la atención esta imagen, porque si leéis el Génesis le dice, tú a partir de ahora trabajarás y ganarás el pan con el sudor de tu frente, le dice al hombre, ¿no? Y ahí tienes al hombre cavando y tal. Y a la mujer le dice, parirás con dolor. Sin embargo, el pintor del siglo XII no pintó una mujer pariendo, pintó una cosa muy curiosa, pintó una mujer dando pecho, ¿sabes? Como diciendo, esto es un trabajo. Esa mujer además está haciendo varias cosas a la vez, creo que está hilando y amamantando a dos. Entonces, este pintor del siglo XII entendió que amamantar era un trabajo de mujer, ¿sabes? Y que también era un castigo de Dios, ¿sabes? Así, como quien dice. Vamos, me llamó mucho la atención y os la pongo a vuestra disposición. Y luego otra cosa curiosa, que solo podéis ver en la página esta de Telasmos, he recogido billetes y monedas, hemos recogido, Cristina y yo, billetes y monedas de muchos países del mundo, y resulta que hemos llevado la lactancia en el bolsillo. O sea que ahí tenéis aquí a la izquierda, es un billete de Rumanía, y en Rumanía hay muchos billetes, ya no están en circulación estos. El de abajo lo hemos llevado Cristina y yo en el bolsillo porque es un billete suizo de 50 francos que circuló desde el año 50 hasta el año 2000, y es una escena muy bonita, es una escena de recogida de manzanas, pero una de las mujeres para un momentito para amamantar, y el de arriba es una sorpresa, dice, ¿qué hacen en el Vaticano poniendo una mujer dando pecho? Pero la ponen los del Vaticano. No pude entender por qué lo había hecho, pero así. Bueno, pues vamos a verle esto de Levin y
y Bitún con sus niveles. Ellos dicen que hay que analizar los gastos y beneficios pues a nivel del ámbito nacional, que es fundamentalmente el Producto Interior Bruto, el sistema, a nivel del sistema sanitario y a nivel del ámbito familiar, de las familias, ¿no? Y hay que analizar la lactancia materna como un bien producido que puede sustituir a la fórmula, y entonces hay que mirar tanto cuánto cuesta la lactancia materna en cada ámbito como cuánto cuesta la lactancia artificial. Y es que los economistas han encontrado que la lactancia materna también cuesta, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco en el ámbito nacional, vamos a ver qué costes tiene la lactancia materna. Bueno, pues el primer coste que tiene es la pérdida de productividad de la mujer que está ocupada en la crianza. Si está amamantando, no está criando, pero está haciendo otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, tal como estamos midiendo el Producto Interior Bruto, eso no se mira para nada. Ya querría yo, que sé que en algunos países dentro del Producto Interior Bruto está puesta la leche artificial, pero no la materna. O sea que ahí podríamos anular eso, pérdida de productividad. Y luego, el país puede tener pérdida de ganancias y recaudación de impuestos porque si está fabricando, si en ese país, por ejemplo en Suiza, y aquí en España también se fabrica leche artificial, pues fórmula artificial, pues claro, cuanto más amamanten, menos se va a vender. O sea que por ahí puede haber pérdidas, ¿no? ¿Cuánto cuesta la fórmula comercial infantil a nivel nacional? Bueno, pues gasto y daño ecológico al producirla, al procesarla, al distribuirla y al consumirla también, ¿no? Gastos en importar fórmula, biberones y tetinas. Luego hay que afinar pérdida de productividad futura por muertes evitables. Ellos lo saben, los economistas, dicen, se mueren más. Luego esos son lo que se llaman muertes evitables de gente que podría haber producido algo y no lo produce porque ha desaparecido, ¿no? Gastos por absentismo laboral, también lo saben. En los hogares donde hay lactancia materna son diferentes de los que no hay lactancia materna. Los bebés hemos dicho que enferman y que enferman más los de biberón, los de fórmula comercial. Entonces, cuando un bebé pequeño enferma, tienes que llamar al trabajo, tienes que decir, o te lo cuida alguien, o dices, mira, hoy me quedo en casa, oye, que no voy a poder ir. Entonces hay muchísimo más absentismo laboral entre bebés no amamantados que entre familias que no amamantan que familias. Y luego, eso es también el colmo de los economistas, gastos en papel de higiene íntima. Dice, ¿qué pasa? ¿No me habéis dicho que les vuelve la regla antes? Pues van a tener que gastar el papel de higiene íntima, o sea, y lo cuentan también, o sea, cuentan al céntimo. Eso de 0,00, ¿no? O 0,57. A nivel de sistema sanitario, ¿cuánto cuesta la lactancia materna? No cuesta mucho, porque con un poquito de promoción que hagamos, unos cursos así que pagas un poco, con todo el voluntarismo que hay hoy día, unos cartelitos que tampoco te van a costar mucho, pero bueno, eso es gasto. Que, por cierto, antiguamente ibas a congresos, a sitios que invitaban a, yo qué sé, Castilla y León, y unos postres preciosos que hacían. Hoy no fabrican ya postres, no hay campañas, no veo que haya postres, o sea, fabricáis postres vosotras, pero ya los organismos estos no se están gastando mucho dinero en esto, ¿no? Ahí hay un cartel de la República, así, discutible lo que dice, pero es un cartel de la República para favorecer la lactancia materna. Otra cosa que sí que gasta mucho en el sistema sanitario es el tiempo dedicado a las madres. Evidentemente cuesta mucho más una consulta que no se oye. Sí, esto es que no sé si tiene volumen, pero bueno, intentaré que no se me vaya de aquí. ¿Sí? ¿Así se ve? ¿O se oye? Igual ha desaparecido, ¿eh? ¿Está entrando? Sí. Vale. ¿Y allí al fondo me oís? No, oye, no. Luz roja. ¿Sí? No. ¿Sí? Aquí hay una luz roja ahora. Sí. Vale. Igual estaba hablando todo el rato sin luz, ¿no? Bueno, el tiempo que requiere una consulta de lactancia es mucho mayor que el tiempo que requiere una consulta de biberón, ¿no? Y luego también lo que nos ha pasado en muchos hospitales, se crearon los hospitales en un mundo de biberones absoluto, y de repente nos dimos cuenta que las madres ocupaban espacio, que los bebés ocupaban las abuelas, los padres, y tuvimos que hacer mucha modificación arquitectónica para que pudieran entrar, ¿no? Y así, ¿no?
El sistema sanitario, ¿qué costes tiene la fórmula? Bueno, pues los bebés hemos dicho que se ponen más enfermos, utilizan más los consultorios, consumen más medicamentos, el tiempo dedicado también es mayor, dedicas más tiempo a bebés no amamantados que a bebés amamantados, los biberones que se dan en las maternidades de los hospitales y la fórmula, y la medicación, de nuevo, por culpa de lo de que la lactancia la no lactancia materna hace que el útero no se contraiga tanto, y entonces se gastan más oxitóxicos, más metergin, más antianémicos, y luego también hemos tenido, y probablemente aún queda alguno, unos programas de subvención de leches especiales que eran la gloria de las casas comerciales. Las casas comerciales estaban encantadas de que la Seguridad Social promocionara leches sin lactosa, leches sin no sé qué, leches sin no sé cuántos, ¿no? Y bueno, pues eso sé que se están anulando, pero hacía incluso que había madres que se pensaban, decía, oye, si es que tengo la leche gratis por completo, me dan leche de soja, que luego se ha visto que eso era malísimo. Alimentaban a sus niños con leche de soja totalmente gratuita porque tenía una intolerancia a la proteína de vaca, ¿no? Así. Y problemas de planificación familiar también gastan más, puesto que el embarazo viene antes también. Y luego en el ámbito familiar, los costes de la lactancia materna son la pérdida de oportunidades laborales, el consumo materno de alimentos, que lo cuentan también, dice, comen más, ¿no? El tiempo empleado en amamantar, y la compra de consumibles de apoyo a la lactancia, todo tipo de consumibles, que luego veréis que hay un trabajo muy divertido donde ves que amamantar a una familia le puede costar mucho más que no amamantar, pero es por la cantidad de historias que la gente se compra, o sea que dice, se lo compran todo, dice, ¿qué más hay? Pónmelo que he tenido un hijo y me gasto todo, ¿no? Entonces todo eso puede resultar carísimo, ¿no? ¿Y cuánto cuesta a nivel familiar la fórmula comercial infantil? Pues cuesta lo que vale la fórmula, comprar biberones, tetinas, biberones, el agua para preparar, el combustible para calentarlo, el tiempo empleado en prepararlo y administrarlo, ¿no? Y también el tiempo, medicamentos y absentismo laboral por enfermedad del lactante y problemas de anticoncepción y menstruación. Entonces hemos visto esto en los 3 niveles, hemos visto lo que gasta la lactancia materna y lo que gasta la fórmula. Y vamos a ver ahora una serie, os he puesto unas 25, que a lo mejor son muchas, y eso las pasaré. Si veo que ponéis cara aburrido, los pasaré. Referencias bibliográficas escogidas. Os he dicho que hay unas 200. He elegido unas 25 para que veáis cómo los investigadores han ido manejando este tema. Desde los años 80 empezaron a aparecer trabajos que trataban de analizar la economía, tanto en el ámbito nacional como en el sistema sanitario como en el familiar. Vamos a empezar con una serie de referencias al ámbito nacional, y fijaros, ya en el 82 hay un tal Rode que dice: la leche materna producida en Indonesia supone el 10% de las exportaciones y el 1,5% del Producto Interior Bruto. El hombre se molestó, no sé si es hombre o mujer, una madre lactante produce 180 litros de leche para su niño el primer año y 110 en el segundo año. Las madres indonesias producen 1.300 millones de litros de leche, contribuyendo con un valor de 500 millones de dólares anuales a la economía del país. Esto, un trabajo del 82, súper interesante. Este tal Cohen en Estados Unidos en el 95 demuestra que ha habido 6 veces más riesgo de enfermar entre lactantes con fórmula que entre lactantes con lactancia, y que el absentismo laboral fue más del doble entre las madres de fórmula que entre las madres de lactancia. Este Gupta en la India dice que las madres de la India producen casi 4.000 millones de litros de leche en 2 años, y que si esto fuera reemplazado por fórmula fabricada en la India nos costaría 118.000 millones de rupias, y si fuese importada como 5 millones de dólares. Pockrell en 2015, en una buena revista, publica que apoyar la lactancia materna hasta los 4 meses, exclusiva hasta los 4 meses, supondría un ahorro de 7 millones de libras al año solo en enfermedades infantiles. Que pasar la lactancia materna en las unidades neonatales de un 35% que tenía en ese momento a 75% constituiría un ahorro de 6 millones de libras por disminución de la enterocolitis necrotizante, y que doblar el porcentaje de lactancia materna entre los 7 y 18 meses produciría un ahorro de 31 millones de libras anuales en cáncer de mama. ¿Vale? Este trabajo es muy bueno, de Bartik en USA, en 2017, es de los primeros que hablan de mortalidad en país desarrollado, en USA, ¿sabes?
una lactancia materna subóptima supone un exceso anual en todo Estados Unidos de 3.340 muertes. El 78% maternas, no de los bebés. O sea que 3.378 maternas por infarto, cáncer, diabetes mellitus y hipertensión arterial. Y el otro 22% del lactante por muerte súbita y por enterocolitis necrotizante. Eso cuesta 3.000 millones de dólares y casi el 80% es atribuible a los gastos que provoca la enfermedad de la madre, ¿no? Las muertes de la madre. Más referencias a ámbito nacional, tenemos Quesada, que es de cerquita de por aquí, creo que, no sé si viene en San Carlos del Pinatar o algo así, él es economista, ella creo que es anestesista, no es pediatra, es anestesióloga creo. Quesada publica en el International Breastfeeding en el año 2020 todo lo que se ahorra en disminución por catarros, IRS es infección respiratoria superior, por gastroenterocolitis, por otitis media y por enterocolitis necrotizante, si la lactancia materna pasara del 85 al 95% al inicio y del 15 al 50% a los 6 meses. Se ahorrarían 197 millones de euros al año, que supondrían 5 o 6 millones de euros anual por cada punto de aumento de porcentaje de lactancia materna. El señor es un economista, el Quesada. Y este trabajo muy reciente, de 2024, también calcula que los costes de prácticas de lactancia materna subóptimas en USA cuestan 100.000 millones de dólares. El mayor coste, pérdidas cognitivas infantiles y muertes maternas prematuras. Imaginaos cómo afina que habla de muertes maternas y también por pérdidas de coeficiente intelectual, también así. Vamos a pasar a referencias al sistema sanitario, un trabajo muy antiguo. El coste anual de promoción de lactancia materna les costó $84.000 promocionar la lactancia materna, pero el exceso de enfermedades por consumo de fórmula supuso $500.000, o sea que prácticamente, claramente, un balance positivo a favor, ¿no? Este es en Inglaterra, en Reino Unido, en el año 95, calculan que un incremento del 1% de lactancia materna a las 13 semanas ahorraría $500.000 en tratamientos por gastroenterocolitis. Y en el 97, en Estados Unidos, cada lactante alimentado con fórmula gasta una media de $60 más en las visitas ambulatorias y $150 más en hospitalizaciones que un lactante que esté con lactancia materna. Todo esto debería hacer reflexionar un poco a nuestros gestores, decir, oye, que estamos tirando el dinero a la basura, ¿sabes? Riordan en el 97 también dice que el coste adicional anual para todo Estados Unidos por mayores enfermedades de los alimentados con fórmula suponen 290 millones por gastroenteritis, 225 por bronquiolitis, 125 por diabetes, 660 por otitis media. Total, más de 1 billón, que dicen ellos que son 1.000 millones extras anuales por amamantar. Y en Australia, también un trabajo antiguo, el 97, se ahorrarían más de 11 millones de dólares si la prevalencia de lactancia materna a los 3 meses pasara del 60 al 80%. Este trabajo es muy interesante, es un seguimiento de una cohorte, vale en Estados Unidos y Escocia en el año 99, es un trabajo muy de referencia. Siguen a una cohorte de casi 1.600 recién nacidos a lo largo de todo el primer año de vida. Y entonces cada lactante, o sea, cada 1.000 lactantes con fórmula respecto a lactantes que hayan recibido al menos 3 meses de lactancia materna exclusiva, resulta que acaban produciendo de más por infección respiratoria inferior, que ya son neumonías, bronquiolitis, bronquitis, 60 episodios más, 110 visitas más, 30 fármacos más, 50 radiografías, 10 hospitalizaciones. Por otitis media, lo mismo, más de 580 episodios, 290, etcétera, ¿no? Por gastroenteritis, una barbaridad. Fijaros qué es lo que más. Por gastroenteritis producen más 1.050 episodios más que los de lactancia materna, ¿no? Y muchísimas más hospitalizaciones. Hubo 2.000 visitas, 200 días de hospitalización y 690 prescripciones de más entre los no amamantados que entre los amamantados. Y acabaron gastando entre 330 y 475 dólares más por cada bebé no amamantado que los amamantados. Un trabajo similar en el que nos inspiramos en el grupo que estábamos en Denia en ese momento, hicimos un seguimiento de una cohorte de casi 1.400 niños durante el primer año de vida y lo que valoramos fue
los ingresos por infección en el primer año de vida según el tipo de lactancia. Solo mirábamos ingresos por infección. Denia estaba muy bien para hacer este trabajo porque es una isla separada del mundo. O sea, estamos a 180 kilómetros de Alicante y a otros 100 no sé cuántos estamos muy lejos de Valencia y de Alicante. Con lo cual, los niños es muy raro que se nos escaparan. O sea, los niños venían, aunque no nos quisieran, que sí que nos querían, antes venían allí, no eran de los que decían me voy a la FE corriendo o me voy al General de Alicante corriendo, porque es un trayecto peligroso. Entonces teníamos bien localizados todos los que ingresaban, es decir, que no se nos estaban escapando niños y no sabíamos lo que pasaba. Entonces estuvimos siguiendo a estos niños durante un año y vimos que una lactancia materna completa, es decir, que podían recibir agua también, al menos 4 meses hubiera ahorrado 44 ingresos, 200 estancias y 90.000 euros. Esto es un hospital comarcal pequeñito. Y fijaros ahí, en la gráfica, está muy pequeñita, es una gráfica que se llama de supervivencia, ¿no? Gráfica de supervivencia. Pues esa gráfica de supervivencia, os dais cuenta que los primeros que caen, esa gráfica que caen tan abajo enseguida, son niños que no reciben lactancia materna. Estos acaban ingresando 125 por cada 1.000. Por cada 1.000 no amamantados, 125 ingresaban en el primer año de vida por un motivo infeccioso. Es que es más del 10%. En lo del medio, que es una pendiente menos caída, son niños que han sido amamantados hasta los 4 meses, a veces 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero menos de 4 meses. Estos ingresaban 63 veces por cada 1.000, 63 niños de cada 1.000. Y en cambio los amamantados de 4 a 6 meses, estamos hablando además de una época que todavía no estaba lo de mejor 6 meses, que dijo la OMS después, somos anteriores a eso, era cuando mejor 4, decían 4 o 6 meses, ¿no? Bueno, pues los que estaban amamantados por lo menos 4 a 6 meses solo ingresaban un 23 de 1.000. Fijaos, 23 de 1.000 a 120 y tantos de 1.000 cuando no eran amamantados. Eso es lo que sacamos de ahí, ¿no? Más referencias al sistema sanitario. Es que lo apago yo solo. Más referencias al sistema sanitario. Tenemos esta de 2016, que en prematuros de muy bajo peso, alimentar con fórmula frente a la lactancia materna, tuvo unos ratio, que se dice que es una probabilidad de 12 veces superior para tener enterocolitis necrotizante. O sea que un lactante que no toma pecho, un prematuro que no toma pecho, acaba teniendo 12 veces más probabilidades de acabar teniendo una enterocolitis necrotizante, con un exceso anual de 928 casos y 121 muertes, lo cual supone un montón de millones en gastos médicos y en gastos por muerte prematura. Y finalmente, el sistema sanitario, tenemos 2 trabajos, también uno en España, es un estudio observacional longitudinal de 6 meses de 46 lactantes, y 100 no sé, no existen poco porque podrían ser peores si realmente hubieran comparado entre exclusiva y nada de lactancia. No, estos han comparado entre exclusiva y no exclusiva. Bueno, pues al final resulta que los gastos hospitalarios en atención primaria, de urgencias, de medicamentos y de pruebas, había un ahorro de 500 euros en los de lactancia materna exclusiva. Y otro trabajo español también, curiosamente estamos publicando mucho en España últimamente, hace un seguimiento de una cohorte de 970 lactantes al año y ven lo mismo que todos, pues que los gastos de hospitalización, de visitas y de consultas, los alimentados con fórmula gastaron 1.400 euros frente a 400 de los alimentados con lactancia materna. Y finalmente tenemos referencias, son muy sencillitas de entender, al ámbito familiar. Son trabajos muy antiguos, muchos de ellos. Este, por ejemplo, del 71, ven que la fórmula comercial resulta, es hecho en Jamaica, imagínate, resulta 150 veces más cara, un 150% más cara que la lactancia materna. En el año 90, ve que la fórmula comercial infantil supone, respecto al salario mínimo interprofesional, supone el 8% en el Yemen, pero el 264% en Nigeria. En Nigeria no pueden comprar fórmula porque se van a gastar 2,5 veces el salario mínimo, ¿no? Y luego también calculan que el tiempo en preparar la fórmula
dura 3 veces más que el tiempo en preparar el pecho, que es mucho más fácil sacarlo y ya está, ¿no? Y darlo, ¿no? Pues les cuesta eso. Hubo una temporada que estaban muy interesados en los tiempos, porque aquí veis otro que, no, este no, el siguiente. En Jamaica en el 91 la fórmula cuesta de 90 a 25% el salario mensual según el tipo de trabajo. Tres, el incremento de la dieta materna, ellos consideran que las madres comen más, pero aun comiendo más, eso es un 39% más barato que cualquier fórmula comercial. Y dos recién nacidos con lactancia materna 2 meses es 2 al precio de 1. Dice, cuestan lo mismo que 1 con fórmula, ¿no? En la India, la lactancia materna parcial cuesta el doble que la lactancia materna exclusiva. En el 97 en Estados Unidos cuesta el doble la fórmula que cualquier dieta extra de la madre que amamante, por muy comilona que sea. Y en Singapur en el 98 consideran que la lactancia materna ahorró en dinero y en tiempo entre un 3 y un 21% en los 3 primeros meses. Y finalmente, y con esto acabamos los trabajos, hay aquí un trabajo muy interesante del año 2004, hecho en Liverpool, ¿no? En 2004. Entonces miran a ver, no contabilizan la dieta de la madre, pero miran a ver cuánto cuesta a una familia amamantar de forma exclusiva, amamantar de forma parcial o amamantar con fórmula. Y parece que tengamos aquí un jarro de agua fría, porque resulta que cuando es el primer hijo, oye, que se gastan 13 libras, son semanales, creo, sí, 13 libras semanales, las de lactancia materna exclusiva frente a 9 las de fórmula. Dice, oye, es más barato ir con fórmula. Cuando ya es más de un hijo, parece que algo se ha tranquilizado ahí, porque ya con lactancia materna exclusiva vienen a gastarse lo mismo que con fórmula infantil. Pero globalmente gana, digamos, la fórmula, es más barata la fórmula, pero fueron muy agudos, porque es lo que os he dicho al principio. Ellos dijeron, a ver, vamos a ver con qué familias estamos hablando, ¿no? Y entonces resulta que clasificaron a las familias de 2 maneras. Familias gastadoras, que son de esas, dice, a ver, ¿qué más? ¿Qué más me puedo comprar? Porque tengo un hijo y esto se lo merece, ¿no? El cojín, el sacaleches, ¿qué más se os ocurre? Un extractor, un calientabiberones, no lo voy a gastar, pero por si acaso. Y van gastando, y resulta que el modelo gastadoras, ambas, son derrochadoras, porque se gastan 35 libras las de lactancia materna y 31 libras las de fórmula. Pero cuando vamos al modelo ahorrador, decía, oye, yo, mi pecho, mis bracitos y mi bebé, esas se gastan 2 libras, frente a 6 que se gastan también las que ahorran con biberón. O sea que eso. Entonces estos investigadores dijeron, la lactancia materna no es gratis, hay que prevenir gastos inútiles y hay que revisar los impuestos que hay de cosas como puede ser un sacaleches o los empapadores, etcétera, ¿no? Así. Bien, con esto hemos acabado las referencias y un breve apunte a nivel global mundial para que no perdamos la perspectiva. Hay un trabajo muy interesante, de Walters, que dice, asegura y tiene ahí puesto que no amamantar es responsable cada año de 500.000, he puesto 500.000 por redondear porque no me cabía la línea, son 600.000, millón de muertes infantiles por gastroenterocolitis y neumonía, 1 millón de casos de obesidad infantil, 100.000 muertes maternas por cáncer de pecho, ovario y diabetes, pérdidas de 54.000 millones por estas muertes, pérdidas de 285.000 millones por pérdidas cognitivas, y el total de pérdidas es 340.000 millones de dólares, que supone casi el 1% del Producto Interior Bruto mundial. Es un trabajo muy interesante, relativamente reciente, 2019, y no ha sido contradecido por nadie, sino al revés, ha sido reafirmado, ¿no? Y es que tenemos que tener en cuenta que la fórmula es muy reciente, tiene apenas 160 años. Las primeras fórmulas son de los años 60 del siglo XIX. Entonces, en 1890, 30 años después que Nestlé y un tal Liebig inventaron sus primeras fórmulas, 30 años después ya había 27 fórmulas patentadas en el mundo, ¿no? Y hoy es una industria a la que le tenemos que tener mucho respeto y mucho miedo, porque comemos lo que quieren ellos, nuestros hijos comen lo que quieren ellos, no lo que queremos nosotros, nos convencen de todo, dictan los designios de guías de alimentación, de cuándo hay que empezar la alimentación y tal, compran voluntades, y las compran muy bien, así, ¿no?
Entonces es una de las industrias más poderosas y valientes del planeta. De hecho, hace unos años cuando mirabas, ponías en internet industrias más poderosas, ¿no? Y te salían todas las petroleras y ya la número 8 o 9 ya estaban ahí las de alimentación y dentro de ellas la alimentación infantil. Hoy día vuelves a ponerlo y hay algo que no ha variado. Ha variado, las petroleras se han ido abajo. Hoy están las tecnológicas, ¿eh? Pero enseguida en el puesto número 8 están las de alimentación y la alimentación infantil. O sea que es una industria, maneja mucho dinero, muy buena publicidad y nos comen el coco claramente. O sea que así, ¿no? Entonces están contribuyendo enormemente a la destrucción de la cultura de la lactancia materna del siglo XX en todas las sociedades humanas, porque no se paran en cualquier sitio, ¿no? Y todo esto está acarreando una gran morbilidad y mortalidad. Es una industria a tener en cuenta, a tenerle respeto, porque no sabes muy bien cómo enfrentarte a ella. Porque fijaros de un año que se sabe cuánto gastaba en publicidad la industria en el Reino Unido. Bueno, pues estaban gastando la industria 12 millones de libras al año, que suponía que cada recién nacido en el Reino Unido se habían gastado 17 libras en él en publicitar sus maravillosos productos, ¿no? Eso era 170 veces más que lo que gastaba el gobierno en favorecer la lactancia materna, con cartelitos, con pagando cursos, así, porque el gobierno se gastaba 70.000 libras, que es 0,1 libra por recién nacido. En el mundo sabemos que en estos momentos la industria se está gastando 5.600 millones de euros al año, lo cual quiere decir que por cada recién nacido invierte 40 euros en cada recién nacido, y los invierte muy bien porque luego recoge mucho, porque fijaros que el mercado mundial de fórmula, que en 2014 tenía 45.000 millones de dólares de beneficios, en 2019 fueron 71.000, o sea que invierten en lo que saben, y los mejores publicistas son ellos, son de esta gente y de la Coca-Cola, claro. Todavía tiene la industria, pues tiene una gran responsabilidad, no se puede andar avasallando de esas maneras. Eso no lo he tenido que sacar yo de ningún sitio escondido, eso lo he sacado de un libro que se llama Nestlé, 100 años de historia, que lo publican ellos, y no tienen ninguna vergüenza en poner esas fotos. O sea que dices, hay los primeros pasos para la salud, toma ya, una publicidad que hicieron en 1910 por ahí, ¿no? Otra ya de Lactogen, lo mismo, que dice la mejor leche para su bebé, ¿sabes? Y la del medio es impresionante, es en medio del África tropical, un montón de mamás dando pecho, escuchando a un falso médico o falso enfermero contando las maravillas de sus leches, y eso está a doble página en su libro que tengo yo de Nestlé, 100 años de triunfo, ¿no? Así. Bueno, eso es la industria, ¿no? Dice, claro, el que hace una industria tiene derecho a ganar dinero, pero no es posible que los profesionales estemos vendidos de esta manera. A nivel individual, muchos profesionales están vendidos, pero a nivel colectivo es ya el colmo. Y he puesto esto porque son de España, es la Asociación Española de Pediatría, totalmente vendida a estas industrias, pero en todos los países que he visitado, menos en uno, pasa lo mismo. Están vendidas todas las sociedades pediátricas de Latinoamérica que conozca yo, están vendidas, ¿no? La misma Academia Americana de Pediatría no tiene ningún inconveniente en poner publicidad en su revista de lo que haga falta, ¿no? No sé, un poco de vergüenza debería darles, ¿no? Y luego las instituciones que no carburan bien. Las instituciones, ayuntamientos, comercios, deberían también saber lo que están diciendo. Porque aquí os pongo 3 ejemplos tristes de unas elecciones europeas que hay aquí. Esto era cómo conciliar la vida familiar y laboral, ¿no? Eso es para las elecciones europeas de no sé qué año, que lo pone por ahí, ¿no? Y resulta que en todos los idiomas, porque como eran elecciones europeas, estaba en español, en francés, en inglés, me encontré un biberón. Dice, ¿qué tendrá que ver cómo conciliar la vida familiar y laboral con un biberón? Luego, el Ayuntamiento de Madrid solo se le ocurre que poner ahí cuando vuelves a casa y ya tienes el biberón que te van a ayudar, ¿no? Y luego un banco que ya ha desaparecido porque serían unos corruptos, pues dijeron, ahorrar asegura el futuro de tus hijos. Y muchos publicistas confunden niños, bebés, pequeñitos y tal con biberones. Cuando hablan de la infancia, un biberón. Y dicen, no, hombre, no, no pongas un biberón, pon otra cosa, pon un juguete o pon una teta, pero no pongas un biberón, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Entonces, todo esto es algo que hay que ir cambiando, ¿no? Y vamos a acabar ya con el último coste, que es el coste medioambiental, ecológico, sencillito de entender, porque la fórmula comercial infantil proviene de la leche de vaca, y esto os lo digo aquí, y ya sé que no os lo debería decir, pero es que me ha pasado en algunos auditorios que me pararon y me dijeron, pero esto que viene del bote, ¿esto viene de la vaca? ¿Sabes? Me dijo una madre una vez. Bueno, pero viene de la vaca, o sea, es leche procesada y reprocesada, muy procesada, ¿no?
Esto hace falta que haya vacas, claro, y las vacas tienen que comer forraje. Hay que deforestar, toma ya, ¿no? Deforestar. Abonos, herbicidas, pesticidas, más contaminación. Las vacas tienen unas emisiones de metano impresionantes, que es un porcentaje elevado del metano mundial, que es un gas de efecto invernadero mayor que el CO2, ¿no? Y luego fabricar, transportar la fórmula, los botes, biberones, tetinas, pues un gasto de energía tremendo y es una contaminación increíble, ¿no? De tal manera que podemos asegurar sin ningún género de dudas que la lactancia materna es la alimentación sostenible y que es una de las pocas actividades del ser humano con un impacto medioambiental nulo. No tiene ni gasto de carbono, ni gasto de agua, ni nada, ¿no? Y cumple los 4 criterios de sostenibilidad, que son sostenibilidad económica, ecológica, social y política, ¿no? Os lo pongo en este cuadrito, es sostenible económicamente porque hay un equilibrio fantástico entre la producción y el consumo. Todo va a demanda del bebé. Es muy barata, aprovecha eficientemente el recurso natural y no desperdicia ninguna energía, ni produce excedentes tampoco. No hay que llevarla a ningún sitio lo que sobra, ¿no? Sostenibilidad ecológica porque no contamina, utiliza energía limpia y renovable, de hecho recicla todos los alimentos ingeridos por vosotras, incluso los que habéis ingerido durante el embarazo, que se han acumulado en lugares así estratégicos para luego salir ahí, y además es gracioso, es de proximidad, es de mucha proximidad. Es más proximidad que decir, no, yo los tomates en el huerto del vecino. No, esto no hace falta ni ir al huerto del vecino. Está aquí, ¿no? Directamente. Tiene una sostenibilidad social porque mejora la calidad de vida y la salud de todas las personas, difunde valores de equidad, puesto que toda lactancia materna es igual de cara y de buena. No pasa eso con las fórmulas. Las hay para ricos y para pobres. Cuando luego si analizas, dentro tienen todas lo mismo porque es obligatorio por ley. Pero, oye, la marca es la marca y vale el triple, ¿no? Así. Y crean, pues, hombre, está mucho más cerca de la sostenibilidad y de la conciencia ecológica la leche materna que todo lo que hemos contado de la leche artificial y que os podría poner peor porque la de aluminio, por ejemplo, que hay en las latas comerciales, no te cuento, ¿no? Y luego una sostenibilidad política muy interesante en estos momentos en que ayer mismo os quejabais de que el mundo ya no está por la solidaridad, que estamos cada vez más tarde, sobre todo después de la pandemia, y tradicionalmente yo había visto, siempre os he admirado porque creáis solidaridad, creáis grupos solidarios, las mujeres, mucho más que los hombres, que como mucho creamos grupos de caza o de fútbol o cosas así, y eso no es muy solidario, ¿no? En cambio, vosotros creáis grupos solidarios y entonces resulta que la lactancia materna es descentralizada, no depende de ninguna fuente de financiación, aunque está bien que os financien un poquito los gastos que tenéis, ¿no? Y genera solidaridad, porque qué mayor solidaridad es los grupos de apoyo, o sea, grupos de apoyo como los que... Y luego está también el tema de la lactancia solidaria, que no está bien vista hoy día con el tema del SIDA, pero ayer mismo una de vosotras me contó una historia muy bonita y que invité a que la publicara sobre lactancia solidaria en la zona de Andalucía, no digo dónde, ¿sabes? Y en fin, pues creo que con esto podemos decir que Amamantar es un acto ecológico y sostenible y nada, pues quedo a vuestra disposición si queréis algo, así. Gracias. Os he puesto... Esta charla os la pasarán, os la pasarán, no sé por qué ahora no pasa. En la charla después, al final, hay 4 páginas de bibliografía, toda apuntada. Es que no sé por qué no me pasa. Sí, se ha puesto grande. Bueno. Bien. Muchas gracias, doctor Paricio. Me comentan ahí que habrá tiempo. Sí que... ¿Está rojo? Sí, está rojito. ¿Sí? ¿Mejor? Bien, nos quedan unos minutitos. Si alguien tiene algún comentario, una pregunta que quiera hacer al doctor Paricio. Con micrófono. Con micrófono. ¿Oíste? Ah, tienes allí. Pero te van a traer uno allí, creo. Sí. O ese. Sí, pues sí. Vale, se me oye, se me escucha. Vale. Hola. Vamos, quería aprovechar para preguntarte, porque se me dio una situación a nivel profesional, yo soy enfermera pediátrica, y hace cosa de 2 meses una madre que vino a la consulta de un bebé lactante, le iban a hacer una colonoscopia, ¿no? Entonces me dijo, nada, cuando me llamaron me puse muy nerviosa porque ya me la tenían que hacer a los pocos días y les pregunté qué medicación me iban a poner para la sedación. Entonces me dijeron que no tenía derecho a saberla. Al margen de esto, bueno, pues
y de mi opinión personal y profesional, yo investigué qué medicación le van a poner, consulté la unidad de endoscopias, se la comenté, la busqué en el lactancia, que eso también lo sabía hacer ella, no cabe duda, pero bueno, lo confirmé con ella y le di esa información. Igualmente, como es una chica bastante testaruda, cuando llegó a hacer la colonoscopia, les dijo, bueno, soy madre lactante, me voy a poner esta medicación, pero comentaros que a pesar de lo que me dijisteis, que no me disteis esta información, quiero que des la información a las familias para que no se vuelva a dar una situación tan incómoda. Vale. Después de esto, como sigue siendo muy testaruda y salió de allí disgustada porque le comentaron, es a tu riesgo, es tu decisión, pero que sepas que tienes que pasar 6 horas sin dar el pecho, luego desechar la leche, bueno. Me llamó y me dijo, voy a hacer una reclamación. Cuando hice la reclamación, me contactaron a mí como enfermera del bebé y me dijeron, palabras textuales, mira, estuve investigando en eso de lactancia y eso que son 4 pediatras hippies, esto es una enfermera, compañera mía de promoción, 4 pediatras hippies, seguro que en su momento lo fuiste un poco, ¿no? Que se les da por poner ahí unas cosas de lactancia. Digo yo, pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿Tú de verdad? Sí, yo abrí la página web de Apilam y busqué información y tal, pero no está avalada. Digo yo, ¿cómo que no está avalada? Pero tú no ves toda la información, ahí hay un montón de profesionales, es súper actualizado todo, bueno, o sea, es un criterio de rigor para toda la población de este país y de fuera, ¿no? Te decía, bueno, les llegó la contestación diciéndole que no estaba avalada por el Ministerio de Sanidad y entonces que le seguían dando la razón a los médicos que le habían dado la información basada pues en las fichas técnicas de cualquiera de los medicamentos que le pusieron para la sedación. Entonces, bueno, venía con la idea, dije yo a la madre que sigue queriendo hacer contestación al respecto, yo le dije, escribe a el lactancia, que siempre consulta, que siempre contesta muy rápido y tal, y lo harán, pero aprovecho que estoy aquí, pues nada, para dejar esa reflexión en alto y porque bueno, ya sé, bueno, está, por supuesto, siempre relacionado con los costes, ¿no? Esta madre siguió adelante, otra madre hubiera probablemente, pues en este caso pues son unas horas, pero se hubiera asustado de sedar a su hijo, incluso hasta le dijeron que la medicación para prepararse para la colonoscopia le podía dar diarrea al bebé, que cómo vas a hacer esto. Bueno, cosas del estilo. Estamos hablando del Hospital de A Coruña, un centro de referencia a nivel de toda Galicia. Pero bueno, pasan estas cosas. Lo dejo como reflexión y lo dejo también como consulta de cómo puedo ayudar yo a esta madre para darle, no sé, una referencia de decir, vale, no está avalado por el Ministerio de Sanidad, no sé por qué, pero bueno, no interesa, entiendo. Bueno, es un poco inaccesible, hemos ido alguna vez, pero tenemos varias consellerías y consejerías que nos ponen en sus páginas y en sus guías, ¿sabes? Sin problema. El Ministerio no sé si nos ponen alguna, lo tendría que mirar a ver, pero al final nos dimos cuenta que perdíamos mucho tiempo, ¿sabes? Perdíamos mucho tiempo, yo he ido con Marta, la que contesta, varias veces a Madrid, tal, a ver si... Y al final dijimos... Oye, y además como cambia el gobierno y tal, y van a sus cosas, dijimos nosotros a la nuestra, ¿sabes? Y realmente luego al final te llaman para otras cosas, o sea, te llaman para hacer consensos, para hacer guías, y no me llaman por mí personalmente, me llaman porque estoy en una cosa así. Y si miras, por ejemplo, páginas de la Consellería, la de Valencia, por ejemplo, al final en páginas recomendadas sí que nos pone, ¿sabes? No es el Ministerio... La Asociación Española de Pediatría, el otro día buscando otra cosa, encontré cualquier... Para cualquier duda, consultan en la lactancia. Saqué un pantallazo y le digo, esto se lo voy a dar a esta madre para que lo adjunte. Efectivamente, con lo mal que me llevo con la Sociedad Española de Pediatría y me recomiendan. Incluso tienen una página ellos que está muy bien, que a veces la consulto, que se llama Pediamecum, que es para ver dosis pediátricas y tal. Y hubo una temporada, inicialmente cuando empezaron, ponían embarazo y lactancia. O sea, es una ficha de medicamentos hecha por pediatras. Y al principio ponían la lactancia. Y de repente me escribieron y me dijeron, oye, hemos visto que es un lío que nosotros estemos diciendo algo de lactancia y vosotros lo decís también, casi que vamos a parar y en esas fichas no hay nada de lactancia. Se refieren a nosotros así. Bien, pero bueno. Sí que es verdad que es un problema también para algunos profesionales encontrar, no ya que no esté avalado por el Ministerio, sino encontrar una ficha técnica donde lo contraindica, porque hay profesionales muy legalistas y dicen, a ver si luego pasa algo y me la gano, porque digamos que la ficha técnica oficial pone una cosa y bueno, pues seguiremos.
Hasta el día que todo eso esté arreglado, cerraremos la página y descansaremos. Así. Gracias. Efectivamente, ¿no? Pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El que tiene que avalar la evidencia, de momento, en todo, no debería ser, ¿verdad?, el ministerio, sino la ciencia sí avala la ciencia por aportar, ¿no?, también. Bien, ¿alguna duda más? ¿Alguna intervención más? Eva, pasas. Sí, sí. Bueno, primero que todo, creo que en nombre de, como madre y matrona, darte la enhorabuena, Aparicio, que he seguido tu trayectoria, he estado en muchas charlas, en muchas ponencias tuyas y siempre es un placer escuchar toda la sabiduría que nos transmites y gracias por el camino que nos has abierto, tanto efectivamente como madre como profesional, para que podamos seguir sosteniendo a estas familias que todavía se encuentran esas zancadillas para poder seguir con esa lactancia que ellos desean. Hablando un poco al principio, como comentabas, de esos suplementos que efectivamente todavía se nos pintan como que, bueno, es una opción viable, que no pasa nada, que es segura, que esa contaminación que comentas en las latas de leche, que creo que se habla poco de ellas y poco se les informa a las familias de ello, cuando por algún motivo justificado pues efectivamente hay que dar algún tipo de este suplemento, ¿de qué manera sería más segura a la hora de preparar las leches? Porque es una crítica bastante común por parte de las familias el no me han explicado cómo y me he tenido que ir a la lata y lo que me explica en la lata, luego investigando descubro que efectivamente o no es la cantidad que mi bebé necesita y me veo forzado a dar esa cantidad más menos y luego sobre todo la higiene alimentaria a la hora de prepararlas. Entonces mi duda es, porque también hay mucha controversia en este tema, en si es mejor escaldar esa leche a 70 grados el agua, como muchas veces he escuchado, o prepararla en el momento con agua a temperatura ambiente y darla inmediatamente para que no colonice, también lo he escuchado. Y luego también si la línea es correcta de escaldar ese polvo con 70 grados el agua, si se puede conservar, que a veces he escuchado también se puede conservar hasta 24 horas en nevera si se hace con este método y luego atemperar y dar. Y me gustaría saber tu opinión en ese aspecto, o si hay una evidencia o referencias que le podemos dar a las familias. Sí, Gracias. Hay maneras hay una guía para preparar fórmula de la misma Organización Mundial de la Salud que lo pone muy claro, que muchas veces ha sido negada por algunos países y por algunas compañías. A una compañía le pone muy nerviosa reconocer que su lata, que su producto tiene bichos, ¿sabes? Entonces eso lo obvian por completo. Entonces ha habido compañías diciendo, no, usted prepárelo y tal, pero ya se preocupan, prepáralo y delo enseguida, ¿no? O incluso compañías que han dicho, prepárelo con agua fría que el bebé se lo toma igual. Y claro, los bebés que son bondadosísimos, se toman lo que les den, ¿no? Entonces lo hacen porque precisamente con agua fría esos enterobacter y otras bacterias que puede haber, porque también se han encontrado salmonelas a veces, pues no crecen tan aprisa, ¿no? Y entonces les cuesta mucho reconocer todo el circo que hay que hacer para preparar bien una fórmula, que es hervir el agua, poner los cacitos ahí y nada más que haya acabado de hervir, tirarlo dentro del polvo, porque se supone que habrá más de 70 o más grados allí y se sabe que a partir de 70 grados mueren la inmensa mayoría de bacterias. Hay que prepararla así siempre y luego no tardar mucho y dejarla. Si la has preparado súper bien, pues la puedes dejar si quieres. Ahora, si el bebé ya la ha empezado a toquitear, ¿no? Porque tenemos también bacterias en la boca que podrían crecer demasiado, pero la manera correcta es esa. La Sociedad Canadiense de Pediatría fue de las primeras que dijo, no, los biberones, el agua hay que hervirle y prepararlo como dice la OMS. España tardó mucho en decirlo, creo que ya lo dice bien, España no, la Sociedad Española de Pediatría ya lo dice bien, que hay que hervirlo y tal, pero en muchos sitios intentan obviarlo, ¿sabes? Porque es un poco reconocer pues que eso está contaminado, ¿sabes? Así. Muchas gracias. Es que es lo que comentas, que veo que no termina de llegar esa recomendación y cuando la doy, las familias precisamente se sorprenden, que la OMS está recomendando esto a mí no me lo ha dicho nadie. De esta manera, entonces, sería seguro y sabemos si se elimina por completo el Cronobacter, por ejemplo. Sí, por encima de 70 grados prácticamente todas las bacterias mueren y muchísimos virus, ¿eh? Sí, eso sí. Muchas gracias.
Ana. Hola, me sumo también a los agradecimientos porque tu página, bueno, vuestra página es de referencia para todos los residentes, por lo menos en el Hospital General de Elche, a la hora de atender algunas mamás en urgencias que vienen lactando, o estamos intentando que así sea. Mi pregunta era sobre la morbimortalidad materna, que he echado de menos, pero es que no sé si existen estudios referentes a salud mental, a la parte de salud mental, respecto a la depresión de la madre, respecto luego a la mortalidad del desarrollo infantil, pero a nivel de salud mental, de enfermedades en el... Sí que hay estudios. Son más complicados, sí que hay estudios de eso, pero son más complicados. Son como... tienes que leerlos y dicen, pero faltan pruebas, ¿sabes? De si dar pecho disminuye la probabilidad de acabar con depresión o no. Son trabajos que no están tan demostrados, pero existen, existen, así. Respecto a prevención, ¿quieres decir? Respecto a prevención, sí. Sí, haces bien en afinar respecto a prevención, porque recientemente y más de una ocasión tenemos alguna madre desesperada, pues que tiene un bebé con cáncer, ¿no? Y entonces piensan en que sería bueno que tomara leche materna su bebé. Entonces hay mucho conocido sobre prevención de que la leche materna previene la aparición de cáncer, pero no hay nada demostrado en absoluto que la leche materna pueda curar un cáncer ya establecido, ni en un niño ni en un adulto. Y hay adultos bebiendo leche para ver si se les cura su cáncer, ¿no? Y bueno, generalmente lo desaconsejamos porque una madre que tiene en ese momento un bebé con una neoplasia así, bastante tiene con ocuparse del niño como para encima estar... Es que nos han pedido a veces relactar con 8 años después. Yo quiero tener leche para darle ahora a mi niño. Y le hemos dicho, señora, dedíquese a su bebé, y que ya tiene bastante, o sea, de bastante trabajo, ¿no? Como para encima empezar un programa de relactación, que sería posible, pero así. Muy bien. Pues si no hay ninguna duda más, creo que me sumo al calor de la sala, agradecerle al doctor Parizo sinceramente la labor que supone el estudio con rigor de todos estos años y claro, le deseamos que su futuro en la investigación siga mucho tiempo y como he comentado, pues a ver para cuándo ese tercer libro. Agradecer también, y quiero nombrar porque a veces se nos olvida, que hay personas que nos están siguiendo a través de Facebook, en Fedalma, Facebook también de la Mamadel, sus compañeros de Telecable que están aquí retransmitiendo y bueno, pues que en Elche se le quiere y que en Elche se le espera para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.